al grupo de la iglesia. Entonces, ya está grabando. Bueno, vamos a tener el estudio sobre las escrituras y vamos a hablar ahora sobre la perspicuidad de las escrituras. La perspicuidad de las escrituras como guía, la guía de estudio de Williamson, de G.A. Williamson, y vamos a estar en la página número 33 y vamos a cambiar de párrafo en la confesión de fe que nos dice así. Les voy a compartir lo que dice. Dice la confesión en su párrafo número 7, capítulo 1. Todas las cosas en las escrituras, solo recordemos, esta es la declaración de fe. Ahorita vamos a ver el respaldo. Si hay respaldo bíblico, nosotros creemos que sí, pero vamos a estar resolviendo las dudas por si acaso. Dice nuestra declaración de fe: todas las cosas en las escrituras no son igualmente evidentes en sí mismas, ni igualmente claras para todos. Sin embargo, todas aquellas que son necesarias para obedecer, creer y observar para la salvación están claramente propuestas y expuestas en uno u otro lugar de las escrituras, para que no solo los eruditos, los sabios, los teólogos, sino también los que no son eruditos lleguen a una comprensión suficiente de ella mediante el debido uso de los medios ordinarios. Ok, este tema se conoce como la perspicuidad de las escrituras. ¿Qué significa perspicuidad? Significa claridad. ¿Por qué no escoger una palabra más clara para hablar sobre la claridad de las escrituras? No estoy seguro, pero ese es el nombre con el que se conoce en los libros de teología. La perspicuidad de las escrituras, la claridad de las escrituras. Y la primera pregunta que se nos plantea en este estudio, en esta guía de estudio, dice: ¿qué significa que las escrituras son transparentes? ¿Alguien quisiera comentar qué significa que las escrituras son transparentes? Y si son transparentes o no. ¿No? Ni idea. Bueno, la misma confesión nos dice que la claridad de las escrituras o la perspicuidad de las escrituras, la transparencia de las escrituras, radica en el hecho de que el propósito final de las escrituras, que es que Dios se dé a conocer a sus criaturas de una manera salvífica, es suficientemente clara. Y ojo ahí con el suficientemente clara, ¿verdad? O sea, que nos transmite la información suficiente para que nosotros seamos salvos. Sin embargo, eso no significa que cada parte de la Biblia sea igualmente clara, ¿verdad? Es decir, que cualquier niño, cualquier joven, cualquier adulto puede leer, cualquier persona con discernimiento puede leer la Biblia y llegar al conocimiento de la salvación, ¿verdad? No va a llegar a todo el conocimiento teológico que hay en la Biblia, pero sí va a llegar por lo menos, al conocimiento de la salvación, donde encontramos esa verdad en las Escrituras. ¿Alguien quisiera referir a algún texto? Y vamos a estar casi que reciclando los pasajes que ya hemos visto anteriormente, porque nos dicen también las mismas verdades que veremos el día de hoy. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, uno de los propósitos de la escritura es llegar a la enseñanza, a la constricción de pecados, es decir, al arrepentimiento, también a la corrección y a la instrucción sobre la justicia, con el fin de que el hombre que la lea, ya sea hombre o mujer, pueda llegar al conocimiento de Cristo y a la perfección de Cristo. Entonces ese es un propósito de la escritura misma.
Vamos a ahora ir a Segunda de Tesalonicenses 2:2, que está dos libros anteriores. Segunda de Tesalonicenses 2:2. Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Entonces, la información, aquí Pablo está asumiendo una cosa. Lo que está asumiendo Pablo es que la información que le ha dado es suficiente como para que ellos se mantengan firmes en las verdades esenciales de la fe. Lo suficiente como para que ellos no se muevan, dice literalmente, no se muevan fácilmente en su forma de pensar, no se turben, no se alteren, ni por palabra ni por espíritu, sobre alguna carta, ¿verdad? En el sentido de que el día del Señor está cerca. Y esto es importante porque el día del Señor es el día del juicio. Entonces, la información que les ha dado Pablo es suficiente como para que estén firmes en el día del juicio. Es decir, para que sean salvos. Por lo cual, la Biblia es lo suficientemente clara como para que cualquiera de nosotros esté firme en el juicio, firme en la salvación, firme en la enseñanza esencial de la vida cristiana que nos lleva a la justificación, a la salvación y a la santificación. Bueno, eso significa entonces que las escrituras son transparentes o que las escrituras son claras. Son claras, lo suficientemente claras como para salvarnos, pero no son igualmente claras en todas sus partes. Ahora, la dificultad de la claridad no está en el texto mismo, sino que está en el lector. El lector no posee la información necesaria, o sea, hay alguna ignorancia, ya sea del contexto, del contenido, que no permite acercarse correctamente a las escrituras y las tuerce, las malinterpreta o no las entiende correctamente, ¿verdad? Pero entonces el problema radica en el lector. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de leer una escritura y no me parece tan clara y alguien la explica y parece que él está, pero diáfana o clara como el agua. Y cuando me la explica, entonces ya puedo ver que es clara. Entonces lo que puedo ver es que la escritura sí es clara en todas sus partes, pero el problema está en el lector, ¿verdad? Si todos tuvieran el mismo problema, entonces llegaríamos a un acuerdo donde digamos que hay una escritura oscura o escritura que no es clara o que tergiversa o que engaña. Lo cierto es que el problema de interpretación está en nosotros, en nuestra ignorancia, en nuestra falta de información, en nuestra negligencia también, nuestra falta de oración, nuestra falta de disciplina en la lectura, pero nunca en las escrituras. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la doctrina católica romana acerca de la transparencia de las escrituras? Es importante hablar de la doctrina católica romana, de la transparencia de las escrituras, porque es también hay mucho movimiento católico romano en Latinoamérica, en Guatemala, y debemos conocer qué es lo que la mayoría de personas también piensan. Ellos piensan que la claridad de las escrituras es suficiente, es casi exclusiva de las autoridades de la Iglesia Católica Romana, es decir, del magisterio, le dicen ellos. El magisterio está conformado por el Papa, en su forma individual, y por los concilios, en su forma colegiada o colectiva, que se reúnen para tomar decisiones en materia de teología. ¿Sí? Entonces, para ellos siempre va a estar clara, porque les dicen ellos que el Espíritu Santo está sobre ellos a la hora de interpretar la Biblia, a la hora de resolver problemas, a la hora de resolver discrepancias o dudas. ¿Sí? En cambio, nosotros decimos que la claridad de las escrituras depende de muchas cuestiones, de que Dios quiera, obviamente, de nuestra diligencia, de nuestra responsabilidad, de nuestra oración, y puede ser diferente de persona a persona. Bueno, pregunta número 4.
Y deténgame si creen que no hay algo correcto en lo que digo para poder platicarlo. Pregunta número Hermano. 4. Adelante, Frank. Hola, buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches. Hermano, una pregunta. No sé si me escucho ahí. Eso pasa, me llamó la atención de lo que comentaba. Eso pasa por la primera pregunta sobre la claridad. Está en nosotros de interpretar un texto. Eso pasa y me he hecho la pregunta. ¿Existen personas piadosas, teólogos, pastores que tienen un excelente grado académico, pero al llegar a determinada doctrina o enseñanza o postura escatológica, difieren? Y me he hecho la pregunta, y no sé si tiene que ver eso. El problema está porque existe una sola interpretación correcta, que es la que el Espíritu Santo provee. Pero ¿por qué discrepan tanto entre una persona con estudios teológicos, con preparación académica, difieren de la otra? Eso me confronta porque he visto muchas personas que en ciertos pasajes lo entienden de manera diferente. O si los dos tienen estudios teológicos, son personas estudiadas, académicas, ¿por qué difieren tanto, hermano? Bueno, No casualmente, sé si me entienden. sí, casualmente esta semana, este mes, estoy dando hermenéutica, es decir, interpretación de la Biblia, y les comentaba el lunes que me tocaba clase, que hay cuatro actitudes respecto de esto, porque es claro que hay diferencias entre los cristianos a la hora de interpretar la Biblia, ¿verdad? O sea, no tengo que argumentar mucho para darnos cuenta que los cristianos diferimos, ¿verdad? Y sin necesariamente que alguien sea un hereje o sea un apóstata, sea alguien que no sea cristiano, simplemente dentro de la cristiandad hay posturas diferentes en muchos temas, y uno de los temas es la escatología. Entonces hay cuatro actitudes respecto a esto. Al ver las múltiples diferencias, discrepancias en, en las interpretaciones, una actitud es, me salgo del cristianismo, ¿no? Es mentira, Cristo en su oración sacerdotal falló, no somos uno y el mundo no está viendo que somos uno. Entonces lo que veo es que eso es falso y me voy. Esa es una actitud. La otra actitud es también negativa. Veo que hay muchas discrepancias, muchas opiniones, entonces yo simplemente no estudio el tema. ¿Verdad? No me quiero pelear, no quiero debatir, no quiero discutir, no quiero hablar del tema. Creo que he visto muchas malas experiencias respecto a esto, entonces simplemente no lo estudio y lo dejo por nada. Otra actitud que también me parece mala es el tema del, y lo hemos visto, lo vemos con Oswald y con Alejandro aquí, el latitudinarianismo, hoy sí lo dije bien, que es la idea de minimizar las diferencias, ¿verdad? Entonces tú tienes tu doctrina, está bien, yo tengo la mía, somos una iglesia, pues no importa cuál sea la verdad, el punto es unirnos en los temas que nos son comunes. Y aunque hay que unirnos en temas, o hay temas que no son suficientes como para realmente separarnos, ¿sí? Lo cierto es que no es lo mismo tomar una actitud eh, indiferente que buscar la verdad. O sea, los cristianos deberíamos tomar las diferencias relevantes seriamente, ¿verdad? Sentarnos y platicar y decir, hermanos, ¿cuál es la verdad? Busquemos la verdad como se hacía en los primeros años de la iglesia. Hagamos el concilio, hagamos la reunión y deliberemos, estudiemos la palabra hasta buscar la unidad verdadera, que es la unidad visible. Y la cuarta actitud, que es la que recomiendo, que es la que acabo de decir, que es saber diferenciar si es una verdad que puede coexistir o es una verdad que tenemos que resolver. Pero ojo, que tenemos que resolver. No es una verdad a la cual vamos a ser indiferentes. Porque como dijiste bien, es una verdad y al final es una verdad de parte de Dios. Y si lo dice la Biblia es importante. Y hay personas que han acuñado el término, yo he hablado mucho contra esto, de doctrina secundaria. Y doctrina secundaria es sinónimo de no hablemos de esa doctrina porque nos vamos a separar.
Y simplemente el hecho de que existe en la Biblia una doctrina significa que debe ser importante para que nosotros la platiquemos, para que nos sentemos a ver cuál es la doctrina verdadera. Ahora, qué bueno que tocaste el tema de la escatología para hablar de este asunto, porque yo soy postmilenialista, es decir, creo que las cosas van a mejorar, que está mejorando y que eventualmente vamos a llegar a una unidad. Eso significa también que creo que vamos a llegar a una unidad institucional, o sea, vamos a hacer realmente una iglesia visible, no solamente varias denominaciones que tienen un mismo Cristo. Vamos a hacer una misma iglesia con presbiterios comunes, con asambleas comunes, con una adoración común, y que entonces el mundo, y sí se va a cumplir la profecía de Cristo, donde dice en Juan capítulo 17, que el mundo va a ver que somos uno. Y eso no va a pasar en el cielo, porque dice que el mundo lo va a ver. Y pues en el cielo no, el mundo no lo va a ver. No puede suceder en el cielo. Esa profecía, esa oración sacerdotal de Cristo, que es infalible, no va a suceder en el cielo. Entonces hay un posmilenialismo irremediable, inevitable. ¿Sí? O no creemos lo que dice Cristo, o hacemos maromas para tratar de torcer lo que dijo Cristo y que se cumpla en otro contexto. Bueno, esa sería mi respuesta. No sé si fue suficiente, hermano. Sí, hermano. Excelente. Gracias, gracias, gracias. Ok, vamos a continuar. La siguiente pregunta es, enseña la 4. No sé si alguien más tiene alguna duda para poder continuar. Ok, vamos a continuar. Pregunta número 4, enseña la doctrina de la perspicuidad, o sea, la transparencia o la claridad de las escrituras, que no hay nada difícil de entender en las escrituras. Es decir, creemos que la Biblia es igual de clara en todas sus partes. ¿Qué dice la misma Biblia? Pedro, hablando sobre las cartas de Pablo, nos dice que hay partes que son difíciles de entender, ¿no? Pero hay que también, sería importante mencionar que difícil de entender no es ausencia de claridad, ¿verdad? Sí, difícil de entender no es imposibilidad. Exacto. Porque, Pedro da la justificación, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice, vamos a leer desde el 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces Pablo ha escrito ciertas cosas. Versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Quiénes tuercen las escrituras? Ahí no dice que tuercen las escrituras los malintencionados, ni los herejes, ni ¿verdad? Las personas los ateos. Dice que las tuercen los indoctos y los inconstantes. Es una categoría que cualquiera de nosotros podría caer, ¿verdad? Sin necesariamente odiar a nuestro Señor, sin dejar de amarlo. Simplemente el indocto, es decir, aquella persona que no estudia. Y Reina Valera pues lo traduce muy sofisticado, pero el propósito es decir, las personas que no les gusta estudiar. Estas personas que no les gusta estudiar la escritura son las personas que tuercen la escritura para su propia perdición. ¿Quiénes más? Los inconstantes, los que no son disciplinados. Y no es casualidad entonces que los que menos estudian la escritura son los que más opiniones tienen acerca de ella, y quienes más tienen una plataforma para hablar mal de la escritura, para torcerla, ¿o no? Aquellos teólogos de la prosperidad tienen una plataforma gigante, redes sociales, un público gigante, y en esa ignorancia pues les ayudan a las demás personas a caer en el error, porque son inconstantes,
son inconstantes, son indoctos, no estudian, no toman seriamente la palabra. Por eso hay que evitar las actitudes que dije anteriormente. O sea, no podemos tomar una actitud no sé, de negligencia con las escrituras, de no querer estudiarlas, de creer que hay cosas demasiado difíciles que no vale la pena pelearse por ellas. Y es cierto, no hay que pelearse por ellas, pero no significa que no hay que estudiarlas, o que no hay que hablar de ellas, o que no hay que tratar de resolverlas, que no hay que buscar la unidad. Eso sí es falso. ¿Joel? Hola, buenas noches. Cabal iba a mencionar el texto que Oswald dijo, así que creo que ya está dicho. Confirmo. Cabal. Me ganó Oswald. Ok, vamos a bloquear a Oswald aquí por aquí. Un partidito que tiene. Bueno, entonces vemos que la claridad de las escrituras nos enseña no que todas las escrituras son igual de claras, sino que hay cuestiones que son difíciles de entender. Sin embargo, esa dificultad radica en nuestra incompetencia, nuestra ignorancia, nuestra negligencia, más que en el hecho de que Dios nos quiere engañar, porque obviamente Dios no nos quiere engañar, Dios no nos quiere poner trampas tampoco. ¿Sí? Dios, eso lo dice la escritura misma, Dios no nos tienta en el sentido de querer hacernos caer, ¿verdad? Jesús no está poniendo, Dios no puso ahí cuestiones difíciles para ver cómo nos confundimos. Al menos las personas que hemos sido destinadas para salvación. Ahora, no sucede así con las personas que han sido destinadas a perdición. Hermanos, lo que digo yo tiene sustento bíblico. ¿Alguien recuerda alguna escritura que hable sobre eso? Sobre que la dificultad de las escrituras o que la escritura tenga ciertas partes difíciles es para perdición de los no creyentes. Las parábolas de Jesús. Las parábolas de Jesús. Vamos a ir a Marcos capítulo 6. Capítulo 4, perdón. Yo creo que, yo no sé si doy la clase aquí o en hermenéutica. Cito casi que los mismos textos. Ahí me dicen si me repito. Marcos capítulo 4. Creo que sí fue con ustedes, pero fue en esta reunión. Pero Marcos capítulo 4 nos habla de las parábolas. Dice, vamos a ir al versículo 10. Marcos 4, 10. Dice nuestro Señor Jesucristo, hablando de por qué enseñan parábolas, cuando estuvo solo con sus discípulos, ya no estaba la multitud, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. ¿Qué parábola? La parábola del sembrador. Y les dijo, a vosotros, es decir, a ustedes, las personas que están conmigo, no el pueblo, no los demás que se habían ido, a vosotros os es dado saber el misterio. ¿Sí? Desde ahí esa es una palabra que trae a nosotros la idea de que hay cuestiones que no se revelan de la misma forma que otras. El misterio del reino de Dios. Más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Entonces las parábolas tienen un doble propósito. Tienen el propósito de revelar los misterios del reino de Dios, pero al mismo tiempo a los creyentes, a los destinados a salvación, pero ocultarlos a los no creyentes. Ocultar las verdades del reino de Dios a los no creyentes. ¿Sí? Sigamos leyendo. Versículo 12. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que viendo vean y no perciban. Y oyendo, oigan y no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Son palabras de Jesús. Por si alguien quiere deslegitimizar las palabras de la Biblia porque no las dijo Jesús, estas sí las dijo Jesús. ¿Sí? O sea, son palabras duras. El propósito de las parábolas es, para los no creyentes, es que oigan, pero no entiendan, que las vean, pero no las disciernen. Y entonces, como no entienden el mensaje, no pueden entender el mensaje de salvación y no les van a ser perdonados sus pecados. Sin embargo, para los que son creyentes, se las explica, se las revela,
y que ellos puedan entender. Y nosotros el día de hoy tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a llegar a toda verdad y podamos entender las parábolas. Que aunque Cristo no esté físicamente con nosotros, Él nos ha dejado su Consolador que nos va a recordar, como dice Juan capítulo 15 en adelante, que nos va a recordar todo lo que Él ha enseñado. ¿Sí? Él no va a enseñar nada de sí mismo, sino solamente recordarnos y explicarnos lo que Cristo ya ha enseñado. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna queja? Quéjese con Cristo porque Él dijo las palabras, yo no fui. No son mentiras. ¿Alguien tiene algo que comentar, especialmente en este tema que es bastante difícil? No se preocupen, no tenemos prisa por avanzar en los temas, ¿verdad? Hola a todos, buenas noches. José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Checha? Buenas noches. Una preguntita a vos. ¿Qué pasaje o qué parte de la Biblia fue que dijiste esto de último de las parábolas, si fueras tan amable? Marcos capítulo 4, versículos 10 al 12 leímos. Es que por las ideas preconcebidas que uno ha aprendido en tiempos pasados, pasa por alto lo tan claro que está escrito ahí. ¿Ya? Porque yo estoy como empezando a aterrizar en estas verdades. Tengo años de estar en el cristianismo, pero con estas verdades estoy empezando a captarlas. Y normalmente voy a hablar con mi esposa y le digo, me da cólera no haber aprendido esto mucho antes. ¿Ya? Estar dentro del cristianismo y dentro de un oscurantismo a la vez. Pero Dios en su misericordia, pues aquí estoy aprendiendo. Creo que cuando lleguemos a la eternidad, lleguemos a la gloria, todos vamos a lamentarnos mucho no haber estudiado más la palabra, no haber discernido mejor, no haber orado más. Entonces es cuando se nos dice hoy, dice el Salmo 92, es hoy, ¿verdad? Y en su misericordia se nos ha dado algo de claridad para aprovecharla. Vamos a continuar. Cabe mencionar que Marcos capítulo 12 es una referencia al Antiguo Testamento. De modo que esto no es nuevo, ¿verdad? Ya lo tenían que saber los discípulos y los fariseos y todos los judíos, porque esto lo dijo, vamos a ver, aquí tengo la referencia cruzada, es Isaías 6:9. Isaías 6:9 dice, y por eso algunas de las Biblias tienen como diferente la letra porque hace referencia a que es una cita. Isaías 6:9 dice, y él dijo, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, mirad bien, pero no comprendáis. Entonces aquí lo que hace Jesús simplemente es referirla. Y el versículo 10 también es bastante duro. Isaías 6:10 dice, haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Es el mismo lenguaje que usa Jehová, el Padre, en el Antiguo Testamento a través del profeta, que utiliza Jesús en el cumplimiento de las parábolas. El propósito entonces para que Dios haga esto es que no se le perdonen sus pecados. Ahora, esto, como vimos en otras clases, no se debe, y lo vamos a ver posteriormente, el pecado. El pecado es una decisión personal, unilateral, de modo que Dios no tiene ninguna obligación con nadie, ¿verdad? Y bueno, vamos a expandir más sobre eso cuando lleguemos al tema del pecado, pero cabe mencionar ahorita que la claridad de las escrituras no es igual para todos, y se confirma la claridad con las personas a las que Dios ama, y la oscuridad el misterio queda aún oculto para las personas que no han sido escogidas por Dios para salvación, que siguen en sus delitos y pecados. Entonces lo que vemos también es que el sujeto pasivo en la revelación del conocimiento de Dios somos nosotros. ¿Quién es el sujeto activo? ¿Quién es el que realiza la acción? Es Dios. Dios es el que endurece, Dios es el que oculta, Dios es el que hace que el impío permanezca en su impiedad.
Y de la misma manera se nos presenta nuestra salvación. Nosotros como sujeto pasivo de nuestra salvación. Es Dios quien nos resucita de nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2. Quien nos revela, nos quita el velo para que contemplemos la gloria de Jesucristo. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Y ya lo vimos también anteriormente. Bueno, entonces el problema está en nosotros, nunca en las Escrituras y de ninguna manera en Dios. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué debe hacer el cristiano más humilde y el más erudito para entender las Escrituras? Esta es una pregunta pastoral, más que doctrinal. ¿Qué debe hacer el cristiano más humilde y el más erudito para entender las Escrituras? ¿No? Vamos, esta está fácil. Orar. Orar es la acción de una actitud personal. ¿Qué es lo que es orar entonces? Orar es la consecuencia de un arrepentimiento. Es la consecuencia de un querer saber, querer conocer a Dios, querer conocer su voluntad. Entonces, el llamado de Dios siempre es a buscarlo a Él. ¿Sí? Vamos a ir a la escritura para confirmar esto. ¿O alguien tiene alguna escritura que quiera mencionar? ¿No? Bueno, vamos a ir al Salmo 92. Salmo 95, perdón. Ok. Salmo 95. Y vamos a leer el versículo 6 en adelante. Dice la palabra del Señor: venid, adoremos. Escuchen el llamado del Señor. Venid y adoremos. Y postrémonos. Esta es una acción de buscarle, que tiene que ver con la actitud del corazón. Postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y ahí viene entonces el mandamiento, la invitación. Si oyeres hoy su voz. Entonces ese es el punto de leer las Escrituras y saber que son claras. Si oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Hace referencia a lo que sucede en el desierto, donde el pueblo de Dios, que era Israel, endurece su corazón ante el llamado de Dios. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Ese día fue el día que exigieron agua al Señor, y Cristo es golpeado en la peña y sale agua para que el pueblo bebiera. Entonces la invitación es que no sean así, no seamos así nosotros. No seamos como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Entonces la invitación es a no endurecer nuestro corazón, a buscarle con humildad, a arrodillarse, adorarle, tener una actitud reverente delante de Él, ante las maravillas, ante la majestuosidad de lo que es Él, de sus obras, y ante lo poco que somos nosotros. Esa es la actitud. Y entonces nuestro Dios va a corresponder nuestra humildad, va a ser bueno con nosotros, y va a ver nuestra condición, y entonces nos va a favorecer con su bendición, ya sea con el conocimiento de Él o con cualquier otra cuestión que nosotros le pidamos. ¿Alguien tiene algún comentario respecto de esto? ¿Qué debe hacer entonces el cristiano más humilde y el más erudito para entender las Escrituras?
buscarle entonces con una actitud correcta. Hay un movimiento teológico que es el movimiento liberal, movimiento neortodoxo, que cree que las escrituras no tienen ningún significado espiritual para el hombre. Entonces, solamente tienen el conocimiento de la información del libro, ¿sí? Solo buscan la información de la Biblia como un conocimiento histórico, como un conocimiento moral, sin realmente buscar tener una relación con Dios, buscar adorarle, buscar tener sabiduría, cuestiones que son más elevadas. Entonces, aunque puedan tener respuestas correctas, o sea, verdades, sin embargo, no van a llegar al propósito final, que es la salvación, que es la comunión con Dios, que al final de cuentas vale mucho más que las verdades. Las verdades que nosotros tenemos, las verdades doctrinales que nosotros entendemos, tienen un fin. No son en sí mismas las verdades, no son el propósito de nosotros conocer las verdades. Las verdades nos sirven para acercarnos a Dios, para entenderlo, para amarlo, para buscarle de mejor forma. Entonces lo que requiere cualquier erudito, cualquier inteligente, cualquier académico, cualquier licenciado en teología, y lo que requiere cualquier campesino, cualquier trabajador, cualquier obrero, al acercarse a Dios, es hacerlo con un corazón humillado, un corazón que le busca, que le quiere entender, que le quiere amar. Bueno, dice la siguiente pregunta del... Una pregunta, sí, basado en esto que estamos viendo ahora y en cómo debe ser nuestra actitud, podemos suponer que las personas que no se acercan con esta clase de actitud pudiesen estar cayendo en aquello que dice no tentarás al Señor tu Dios, porque sería una actitud contraria, sería como que una forma de querer tentar al Señor. ¿Pudiésemos sugerir eso en este punto? Perdón. ¿Sucede esta actitud cuando qué, perdón? O sea, cuando no se tiene la actitud correcta, contraria sería acercarse de una manera como que tentando al Señor. La Biblia nos prohíbe acercarnos a Él de forma indigna, como que si fuera de tú a tú. Ese es el tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. O sea, no es cualquier cosa acercarnos a Él. Entonces, el mandamiento que rompe también Nadab y Abiú en Levítico capítulo 10, cuando presentan un fuego extraño, como que si Dios fuera aquel cuate, aquel amigo que le doy cualquier regalo, ¿no? Se le olvida que es su Dios y que lo norma y que tiene mandamientos, los cuales el hombre debe seguir al pie de la letra. Entonces, no hacerlo así es simplemente una afrenta contra Dios, es un pecado, es algo que Él no va a tolerar. Hebreos 11 también nos lo dice, es necesario que quien se acerque a Él crea que le hay y que es galardonador de quien le busca. Entonces hay una actitud de fe, una actitud de arrepentimiento que es necesaria para acercarnos a Él. Gracias por el comentario para reflexión de todos. ¿Alguien más tiene algún comentario? Si no, vamos a ir a la siguiente pregunta. La pregunta siguiente dice, ¿cree que el que se queja de las escrituras que son difíciles de entender haya hecho tal cosa? ¿Joel? Perdón, creo que está un poco atrás mi audio, pero ya. Quería mencionar, por ejemplo, la escena de Moisés cuando el Señor le pide que quite el calzado de sus pies cuando lo llama la primera vez más allá del desierto. No sé si también aquí podemos ver un ejemplo de cómo el Señor pide una actitud quizá de humildad o no sería este un ejemplo de ello. ¿Cuál ejemplo? Pero no lo ubiqué. Cuando el Señor llama a Moisés y le pide que quite el calzado de sus pies. Entonces hay alguna especie de reverencia, alguna especie de solemnidad, digamos, en el encuentro, perdón, entre Dios y Moisés, y pues el Señor le pide que quite su calzado. No sé si ese sería un buen ejemplo. Pareciera que ese ejemplo quedó en el Antiguo Testamento y es parte del Antiguo Pacto, pero Hebreos, que toca mucho el tema de los elementos que quedaron en el pasado en el Antiguo Pacto, que eran sombra
y que eran temporales, no menciona el tema de acercarnos con santidad al Señor como algo temporal. Dice Hebreos 12, capítulo 14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, estamos en las mismas condiciones. Entonces lo que nos queda hacer es siempre dos actitudes. O creemos que somos santos, lo cual es una equivocación y nos presentamos delante de Dios y Él nos va a consumir, Él nos va a despreciar, nos va a rechazar porque somos pecadores y su santidad es demasiado elevada. O reconocer que sí somos pecadores, que es lo correcto. Ahora, Dios no nos va a aceptar en virtud de la calidad de nuestro arrepentimiento, ¿sí? O de la cantidad de nuestras lágrimas, ¿verdad? O sea, Dios no es un alcahuete. ¿En base a qué Dios nos acepta? Esta es pregunta de cristiano. Con base a los méritos de Cristo. En base a Cristo, ¿verdad? Esa es la salvación. Nos acepta en los méritos de Cristo, en la santidad de Cristo. O sea, Dios no mira. Obviamente hay un factor en el arrepentimiento, ¿verdad? Dios busca que nuestro arrepentimiento sea genuino, pero no nos perdona por el arrepentimiento. Nos perdona porque nuestra vida está en Cristo, está escondida en Cristo. O sea, Él es nuestra santidad. Y entonces ya tenemos una santidad posicional delante de Dios, donde Dios nos mira y nos declara justos, es decir, santos, aceptables delante de Dios, por medio de los méritos de Cristo, de la vida perfecta que llevó Cristo. Y entonces, como tenemos esa santidad posicional, es decir, esa acta de declaración donde somos justos, declarados justos delante de Él, se nos invita, se nos convoca y se nos demanda a que nuestra vida corresponda a esa santidad. Es como aquel profesor que ve el esfuerzo de su estudiante que le cuesta, pero mira que hay un esfuerzo. Y le dice, mira, yo te voy a poner la nota, te voy a poner el 100, pero sigue esforzándote, ¿verdad? O sea, para que no te preocupes en la nota. ¿No? Seguramente no le vas a llegar al 100, pero yo te lo voy a poner para que tu esfuerzo entonces no esté condicionado por la nota de la que no le vas a llegar, sino porque deseas aprender, deseas superarte. Ojalá que ese profesor sea Alejandro mañana. Sí, pero no, ya vi que no. Sí, está difícil eso de griego, pero perdón, pensé que estaba en el podcast, por eso estoy chisteando, perdón. No lo pude convencer. Bueno, entonces lo que debemos recordar es que ya tenemos la santidad en Cristo, una santidad en una declaración de justicia, en un acta de los decretos, donde las cuestiones que nos eran contrarias, que nos condenaban, ha sido destruida, y que el expediente de Cristo ahora está a favor de nosotros, por lo cual debemos buscar esa santidad. Es lo mismo que tenía que hacer Moisés. Sí. O sea, Dios no fue alcahuete con Moisés y creía que las sandalias tenían pecado. Simplemente le está diciendo por medio de una figura que se recuerde delante de quién está, ¿verdad? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este ser que se le está acercando? Oswald. Sí, basado en esto en el aporte de Joel y en lo que estás indicando ahora, con lo que acabas de indicar, me venía a la mente que para hacer, digamos, una clase de definición y que corresponda a lo que creemos, digamos, ahorita estamos hablando de lo que creemos en cuanto a la santidad de Dios y cómo por medio de los méritos de Cristo también se nos imputa esta santidad. Entonces, estamos hablando de que para que eso corresponda a nuestra vida práctica, nos acercamos a la palabra reconociendo que somos santos y reconociendo al mismo tiempo la santidad de Dios como creador. Y como que en automático eso debiese ser nuestro impulso para que entonces nuestra actitud sea modelada de la forma correcta y acercarnos a la palabra. O sea, esa sería como que la correspondencia de lo que creemos. Si creemos eso en teoría, vivamos, ¿no? Más o menos. Sí, así es, perfecto. Y ahí viene entonces la siguiente pregunta. Dice Joel, no sé si vas a comentar algo. Sí, te iba a decir que a veces
a quienes profesan en la soteriología calvinista se les tilda de arrogantes, y no voy a decir que no es así, pero lo que voy a decir es que de hecho esas doctrinas pues, nos deberían de llevar mucho más a la humildad, empezando por el tema de la depravación del hombre y la elección incondicional. Es decir, no hay ningún mérito en el que tuvieras vos en qué gloriarte, digamos. Entonces, esa concepción acerca de la salvación pues debería de hacernos acercarnos al Señor, no sé, lo más humildemente posible y lo más, no sé, con temor posible, pero eso quería decir. Voy a dar un ejemplo chistoso, pero tenemos 3 perritos, ¿no? Y hacen algo malo. No, no me vas a poner a mí de ejemplo. Tenemos 3 perritas y hacen algo malo. La Corita, cuando les vamos a regañar, se agacha así y baja sus orejas. Y entonces no dan ganas de regañar. O sea, acepta la autoridad, digamos, ¿verdad? Las otras, pues, hay que buscarlas para regañarlas, pero a eso vamos, ¿verdad? El tema deberíamos reconocer, y pues Corita la perrita más pequeña, y nosotros pues somos personas altas, somos mucho más grandes que ellas. Entonces se da cuenta, sí, imagínense, a un animal con su limitado conocimiento se da cuenta que la diferencia de tamaños es suficiente como para hacerle daño. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto la diferencia entre Dios, que ni siquiera le podemos ver, que Él dice que los cielos no le pueden contener, y nosotros? Entonces, para ponernos en perspectiva. Dice la siguiente pregunta: ¿cree que el que se queja que las escrituras son difíciles de entender haya hecho tal cosa? ¿Qué nos dicen las escrituras? Vamos a ir a... Bueno, sigue abierto la pregunta antes de dar yo el texto. ¿Creen que... ¿Podrías repetir la pregunta, José? ¿Cree que el que se queja que las escrituras son difíciles de entender haya hecho tal cosa? Es decir, humillarse, buscarle en oración. Lo más seguro es que no. Lo más seguro es que no, porque es una promesa de parte de Dios. Vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículo 5. Yo estoy seguro que ustedes se lo saben de memoria. Dice Santiago 1:5. Ya lo perdí otra vez. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea, si cree que las escrituras son difíciles de entender, entre otras cosas, pídala a Dios. Es decir, ore, humíllese delante de su Señor, ¿verdad? Ya vimos que para acercarse hay que hacerlo de forma reconociendo nuestro pecado y reconociendo a nuestro Salvador. Entonces sabemos que aquí pedir es hacerlo así, ¿verdad? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le dará. Entonces, no consiste, nuestra falta de sabiduría, nuestra falta de luz, nuestro velo, no es porque hayamos sido demasiado diligentes y Dios haya sido caprichoso, simplemente que no hemos sido lo suficientemente diligentes en pedir a Dios. A veces solemos ser como niños cuando oramos, queremos que Dios... Le digo yo, Dios, por favor, dame esto, y tiene que dármelo ya, ¿no? Y te conviene porque es mi relación contigo, o sea, no te estoy pidiendo ningún capricho, es algo que tiene que ver con tus cosas, entonces dame sabiduría ya, ¿no? Clamar hasta que el Señor nos dé sabiduría, orar, buscarle diligentemente, leer el pasaje una otra vez, mostrarle nuestra actitud al Señor, que estamos comprometidos con su palabra, con su verdad, y realmente queremos claridad, queremos entenderle, queremos adorarle correctamente. Estamos entonces, es una promesa del Señor. Entonces, quien no ha tenido sabiduría suficiente debe seguir orando, debe seguir buscando. Eventualmente, Dios nos va a dar la respuesta que tanto anhelamos, que tanto buscamos. Vamos a la pregunta 6.
¿Cómo es que las escrituras mismas indican que Dios ve su palabra como algo suficientemente claro de entender? ¿Cómo es que las escrituras mismas indican que Dios ve su palabra como algo suficientemente claro de entender? ¿O Dios no lo hace? ¿Cuál es la consideración que Dios tiene sobre su palabra? ¿Cree que es clara? ¿Cree que le faltan partes? Vamos a ir al Salmo 19. Pues pensando en la carta que Pablo le escribe a Timoteo, pues dice que la escritura es útil para que el hombre de Dios esté completamente preparado para toda buena obra. Entonces, si entendí bien tu pregunta, no creo que el Señor crea que su palabra es incompleta o que no es suficiente, o no sé, ya ni me acuerdo cuál era la pregunta. Sí, ¿cuál es la percepción que Dios tiene sobre su palabra acerca de su claridad? Bueno, el Salmo 19 dice, entre el de Timoteo que ya leímos, ¿verdad? Entonces viene a hacer más evidencia de lo que Dios cree. Salmo 19, 7 dice, la ley de Dios es perfecta. Y perfecta aquí puede ser traducida también como íntegra. Esa es la idea de perfecta. O sea, que no le falta ninguna parte, que tiene todas sus partes bien puestas. Para el salmista aquí, el salmista no tenía el Nuevo Testamento. Sin embargo, creemos que en ese momento de la historia, la escritura que él tenía, la voluntad de Dios revelada que él tenía, era suficiente para el propósito que en ese momento en la historia era necesario. Entonces, creemos que Dios cree que siempre su palabra ha sido perfecta, completa, y agregando a esto, el Salmo dice que convierte el alma. Entonces cumple claramente su función en la claridad que respecto a ella estamos hablando. Después dice, el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Persevera también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Esa es la percepción que Dios tiene de su palabra, que a través del Espíritu Santo revela a David. Tiene en alta estima su palabra. Es a través de su palabra que trabaja, a través de su palabra que opera. Es el estándar de su santidad, es la esencia de su dignidad. Entonces hacemos mal cuando no lo estudiamos correctamente. Quiera Dios que le busquemos mejor, que pidamos sabiduría, que no nos cansemos de hacer el bien, diría Pablo en Gálatas capítulo 6, ni nos cansemos también de orar por buscar su voluntad. Así como Jacobo le dijo al ángel de Jehová, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Así de la misma manera tenemos que estudiar la Biblia. No voy a dejar de estudiarlo hasta que lo entienda. No voy a dejar de estudiarlo hasta que comprenda cuál es su rol en la historia redentora, cuál es tu deseo, tu voluntad para mí. Sin embargo, pues a veces somos un poco negligentes, pero espero Dios que nos transforme, nos cambie, ¿verdad? A fin de que podamos amarle, podamos buscarle, podamos querer entender lo que Él quiere para nosotros. Vamos a concluir ahí. ¿Alguien tiene algún comentario final? ¿No? Ronald. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Te escucho lejos, pero ya te vi cerca. ¿Y ahora?
Adelante. Como a manera de resumen y un poco de lo que entendí, la claridad de las escrituras simplemente las vamos a encontrar claramente en ellas mismas. Y como estudiábamos en las clases anteriores, Yo tampoco escucho. sí, lo siento, es que no, mi celular no está muy bueno. Ahora sí, gracias. Ahora sí. La claridad de las escrituras únicamente la vamos a encontrar a través de las escrituras mismas. Y porque ellas se explican a sí mismas. Hay pasajes oscuros, hay pasajes que nos aclaran eso. Entonces, en esto de la transparencia de las escrituras, como decían, estudiando diligentemente la palabra de Dios, hacía referencia, no soltándola hasta que entendamos por medio de la misma palabra y el Espíritu Santo, no podemos decir de que la palabra no es clara porque la palabra es clara en sí misma. Que no seamos diligentes, que no oremos buscando la voluntad de Dios es cosa diferente. Sí, la claridad de las escrituras significa que es clara lo suficientemente como para llevarnos a Dios en salvación, ¿verdad? Para rescatarnos de nuestros pecados y conocerle a Él a manera de nuestro Salvador. Eso no significa que sea igual de clara en todas sus partes, pero la falta de claridad radica en nosotros y no en su palabra, y en el propósito de Dios que tiene Él mismo para su propia palabra. Es decir, que si hemos sido destinados a salvación, estos misterios han de ser revelados, y si hemos de permanecer en nuestros delitos y pecados para condenación, no vamos a entender. Y también esto tiene que ver con nuestra propia voluntad. Ninguna persona que no ha sido regenerada tiene el deseo de buscar genuinamente a Dios. Entonces nunca va a tener la actitud correcta, a menos que Dios mismo ponga en él el deseo de hacerlo, ¿verdad? Como dice Pablo en Filipenses capítulo 1, 6, él pone tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. Sí, él es el sujeto activo que endurece, pero que también aclara, que también ablanda el corazón, que rompe el corazón. Entonces, eso es lo que tenemos que decir acerca de la claridad de las escrituras. No sé si alguien más quiere. Sí, tal vez con esta parte de que hay cosas muy claras y el tema difícil, hay una ilustración que a mí me gustó bastante. Me parece que la encontré en Joel Vicky, en su parte justamente que toca este tema en su teología sistemática. Y él hablaba de que a menudo había sido ilustrada esta doctrina de la claridad de la Biblia como un río, ¿no? Un río que en sus aguas profundas es tan profundo como para que un elefante se pueda sumergir en ello, pero en sus orillas es tan clara como para que un cordero pueda beber de él. Entonces, siempre a lo que da a entender la ilustración es de que siempre hay suficiente claridad a lo largo de toda la Biblia para entender claramente el mensaje de la salvación, pero que para aquellos que son a los que Dios les ha dado un poco más el tema del escudriñamiento de su palabra, que les ha motivado más con ese don, pues se pueden sumergir aún mucho más en las cuestiones más profundas. Y siempre con los límites que también el mismo Señor lo pone en su palabra, con Deuteronomio 29, ¿verdad? Las cosas que Dios no ha querido revelarnos, no lo ha hecho. Pero lo revelado está para nuestra instrucción, y Dios cree que esa instrucción la podemos entender, porque de lo contrario no fuera ni para nosotros ni para nuestros hijos, no fuese entendible. Gracias, Oswald. Nota ahí de texto fuera de contexto. Hay unos que dicen, leen la Biblia y no entienden, dice, estas cosas no son reveladas, no son para nosotros. Pero si no fueran reveladas no estarían ahí, entonces no aplica. ¿Verdad? Las no reveladas ni siquiera tenemos idea cuáles son. Pero las reveladas están en la Biblia. Que no sean claras, igualmente claras que otras, es otra cuestión. Pero sí, muy de acuerdo. ¿Alguien más quiere comentar para terminar? Una inquietud. Por ejemplo, considerando de que uno podría hacer dos actividades a raíz de estar conociendo todo esto. Una es evangelismo y otra es como que en buen chapín jalar
a otros cristianos a esta verdad. Si ellos no entienden, si ellos definitivamente no son los escogidos, es por más que uno batalle con algunos, ¿sí o no? Claro. Pero afortunadamente para nosotros no sabemos quiénes son. ¿Verdad? Entonces el mandamiento es predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Ese es el mandamiento. Al menos en el testimonio personal, creo que nadie hubiera dado ni medio centavo por mí. Hasta alguien, bastante gente que estuvo, y quién diría, ¿no? Entonces, es gracias a las personas que obedecieron el tema de predica y predica y predica y predica, y no te va a gustar y un día te va a calar y te va a decir, sí fue así, pero no lo sabemos, entonces hay que obedecer el mandamiento. ¿Alguien más tiene algo que comentar? No sé si quedó suficiente claro. Oswald, algo al respecto. Sí, que no estoy seguro si mi tío se refiere también a aquellas personas que puedan ya mostrar alguna actitud de no querer meterse al tema, ¿no? O sea, no queremos esto y ya están en una posición muy cerrada. Porque si están en un punto así también, ya también sería mucha imprudencia de parte de nosotros querer eh, estar peleando y haciéndonos necios también con el necio, ¿no? No estoy seguro si se refiere a esa clase de personas. Ahora, si es una persona normal, completamente de acuerdo, no predicar todo el tiempo y aún afuera de tiempo. Uno tiene que saber cómo predicar también, ¿verdad? En el trabajo no van a abrir su Biblia a la mitad del trabajo y van a leerla, sino pueden encontrar los temas adecuados, las ocasiones adecuadas. Y hay gente que va a estar más cerrada, hay gente que va a estar más abierta, pero el mandato es a averiguar cómo presentar el evangelio, ¿verdad? Y yo creo que Joel hablaste de algún testimonio de alguien que estaba muy cerrado y al final pues empezó a ver la luz y tocaste el tema específico y entonces ahí se empezó a interesar. Y creo que nos ha pasado a todos también en general la Biblia no le gusta, pero cada hubo un tema ahí y se empezó a interesar y se empezó a interesar. Entonces el punto es encontrar esa debilidad que la palabra da. Ronald. Bueno, vamos a concluir y gracias por conectarse. Es un gusto verlo siempre. Vamos a terminar orando.